El poeta y filósofo Hölderlin influyó en la posición adoptada por Schelling. Aquel escribió la obra Urteil und Sein, que puede traducirse por juicio y ser, o a tenor de una falsa etimología que entonces estaba en curso. División originaria y ser. En esta obra, Hölderlin defiende una unidad que necesariamente ha de preceder a la división entre sujeto y objeto. Según él, la simple referencia del sujeto a sí mismo deshace el carácter incondicional. No se puede renunciar a este carácter, porque de otro modo no se explicaría el hecho de mantenerse en medio de la oposición de los términos referidos. El sentimiento evidente de identidad en la autoconciencia, puesto que yo tengo el conocimiento de la identidad de los términos referidos. Es necesario admitir que hay un unificante primordial, que en sí mismo no es ningún yo. Para Hölderlin y Schelling, algo que originariamente es uno, se divide en dos miembros en el acto de juzgar. Hölderlin da a esa unidad originaria el nombre de ser, Sein. Sin esa unidad fundamentado, sin esa unidad fundamentadora, no se explicaría la experiencia evidente del yo soy yo. Además de Fichte, en el trasfondo del planteamiento de Schelling estaban la distinción kantiana entre juicios analíticos y sintéticos, el escepticismo del Sidemus de Gottlob Ernst Schulze, la filosofía de Karl Leonhard Reinhold, el intento de una lógica o teoría del pensamiento de Salomón Maimon, la exposición del principio de contradicción y el principio de razón suficiente en Gottfried Wilhelm Leibniz y el pensamiento de Baruch Spinoza. Schelling entró en el escenario de la filosofía bajo el signo de Fichte. En 1795 apareció el escrito sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general. El propio autor reconocía que había escrito la obra mencionada estimulado por la lectura de la obra de Fichte sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. Para Schelling, la estructura de una ciencia consiste en presentar un determinado contenido bajo una forma determinada, bajo la forma de una unidad. La unidad no es posible sin un principio fundamental. A su vez, el principio fundamental de una ciencia debe ser la condición de su contenido y de su forma, puesto que la filosofía es la más universal de todas las ciencias. Su principio debe ser absoluto e incondicionado. ¿Cuál es ese supremo principio fundamental que se da por sí mismo en su propia forma y en su propio contenido? No puede ser otra cosa que el yo puesto originariamente por sí mismo. El yo igual yo, que en el acto de ponerse a sí mismo pone igualmente el no yo. Apoyándose en Fichte, Schelling, según hemos dicho, concibe la filosofía primera como ciencia de toda ciencia. Y de acuerdo con los tres principios de Fichte, desarrolla tanto la forma originaria de toda ciencia como el contenido originario de todo saber, que puede determinarse como yo, como no yo y como el producto de ambos. Dentro de una perspectiva histórica, Schelling creía haber conquistado un nuevo estadio de la filosofía, el cual implicaba un avance en el proceso histórico de la razón. Se trataba de explicar y de hacer transparente el yo como principio de la filosofía y suprema condición incondicional del saber. En 1795, Schelling seguía desarrollando esta tarea en sobre el yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicional en el saber humano, echaba en cara a Kant, que se basará en elementos formales, en intuiciones puras y en las formas a priori del entendimiento, pero no remitiera a ningún contenido originario como base de la síntesis. De la síntesis. Schelling, en cambio, tomaba como punto de partida la identidad entre pensar y ser, puesto que un saber sin realidad no es un saber. El fundamento último de toda realidad tiene que ser algo en lo que coincidan el principio del ser y el principio del pensar.
Esto es lo incondicionado que no puede definirse como sujeto ni como objeto. El yo absoluto se produce a sí mismo mediante el pensamiento. Es en cuanto se piensa y se piensa en cuanto es. Ese yo es absoluta identidad. En consecuencia, el principio supremo se expresa en la forma de yo soy yo, A igual a A. El yo, así entendido, es libertad absoluta, es decir, posición de toda realidad en sí mismo. El absoluto, como lo condicionante de todo lo condicionado, es incondicional y no puede convertirse en una cosa, en algo condicionado. ¿Cómo ha de entenderse eso incondicionado o absoluto? Puesto que no puede concebirse como objeto absoluto ni como objeto o sujeto condicionado, solo puede entenderse como yo absoluto, su realidad no puede demostrarse, sino que solo puede mostrarse en un regreso desde lo condicionado. El yo absoluto no coincide ni con el dogmatismo de Spinoza, ni con el criticismo inacabado de Kant y de Reinhold. Es más bien la conquista de un criticismo consumado que parte del yo absoluto como el principio que excluye toda oposición. A partir de ahí pueden desarrollarse otras determinaciones del yo, la identidad pura como su forma originaria, la libertad absoluta como esencia del yo, en su ponerse y la intuición intelectual como único lugar posible donde puede dársenos el yo absoluto. Este solo puede darse en una intuición intelectual, no sensible, pues lo sensible nos llevaría al ámbito de los objetos. El ser del hombre está marcado por el yo absoluto y tiene la tarea de suprimir las barreras de la finitud, de realizar teórica y prácticamente la identidad pura y la libertad absoluta. La intuición intelectual de la que habla Schelling es la misma que la de Fichte. En un primer paso, sí, pero Schelling tiende desde el principio a dar una formulación diferente. Él arranca de la premisa de que la filosofía de Kant todavía no ha alcanzado el nivel de un principio fundado en sí mismo. Coincide con Fichte en que Kant no llegó a darse cuenta de la esencia del autoconocimiento como intuición intelectual. Según hemos visto, Fichte fundó el principio de la filosofía en un análisis de la estructura de la intuición intelectual y Schelling le sigue en esto, pero ya en sus primeros escritos interpreta la intuición intelectual o la autoconciencia como manifestación de una realidad anterior y más elevada, que recibe los nombres de identidad, de ser o de absoluto. Ya en sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, el yo condicionado por el no yo es contrapuesto al absoluto, que es el auténtico yo. Y en sobre el yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicional en el saber humano escribe. Lo incondicional no se halla, pues, ni en la cosa en general, ni en aquello que puede convertirse en cosa. No se encuentra en el sujeto. Por tanto, solo podrá hallarse en lo que no puede convertirse en una cosa. Es decir, si hay un yo absoluto, solo puede estar en el yo absoluto. Por tanto, el yo absoluto habría de definirse ante todo como aquello que no puede en modo alguno hacerse objeto. Según este texto, el yo absoluto, como incondicionado, es distinto del sujeto, como algo determinado y condicionado. La autoconciencia está condicionada por el yo absoluto, que es el principio de la filosofía. La autoconciencia tiene que afirmar la identidad en el cambio del tiempo, para mantenerse en medio de la diferencia producida por el no yo. En cambio, el yo absoluto consiste en una identidad sin lagunas. Solo el yo absoluto contiene en sí un ser que precede a todo pensar y representar. Desde el punto de vista de Schelling, la unidad del yo no puede explicarse partiendo de la duplicidad de la reflexión, tal como esta duplicidad se da en la autoconciencia en cuanto condicionada por el no yo, la experiencia del yo tiene que fundarse en una familiaridad pre-reflexiva con la identidad. Durante una época, Schelling coincidió con Fichte en que el absoluto es pre-reflexivo, pero por pre-reflexividad. No entendía lo mismo que él. Para Schelling, el yo del yo soy contiene un ser que precede a todo pensar y representar. El yo reflexivo puede mantener su unidad porque en él
se refleja un anillo invisible que lo soporta, el yo absoluto. En algunas formulaciones de Schelling, incluso niega la conciencia al yo absoluto, excluye de él el ser objeto para una conciencia. De acuerdo con Fichte, Schelling distingue el yo absoluto de la reflexión por la que él se convierte en objeto, y a diferencia de Fichte, va tan lejos que borra del yo la última huella de reflexividad y oposición, que le niega, que le niega el ser objeto para una conciencia en general. La intuición intelectual no es idéntica con la autoconciencia, más bien, ella es testimonio de una identidad absoluta por encima de toda conciencia, y en consecuencia es irreflexiva, en un sentido más radical que en Fichte. En el planteamiento kantiano se da una fuerte contraposición entre pensar y ser, de modo que se plantea el problema de la transición del uno al otro. En la dialéctica negativa de Theodor Adorno todavía se mantiene esta tensión. Un intento de solución parecido al de Descartes. Consiste en buscar una identidad entre pensar y ser, pero dentro del ser pensante. Este sería el primer camino de Fichte que desarrolla el enfoque de Kant. Schelling tiende a superar esta solución mediante una identidad que precede a la separación. De acuerdo con Hölderlin, y que es abandonada tan pronto como se produce cualquier contraposición entre pensante y pensado, entre conciencia y aquello de lo que se tiene conciencia. La conciencia de sí, la autoconciencia, no es lo mismo que la identidad originaria, pero supone su presencia en el propio seno, pues sin la identidad estricta, la autoconciencia, el saber de sí, el saber de lo que es, no tendría consistencia. En la autoconciencia se anuncia una identidad previa. De acuerdo con esto, Schelling está abocado a distanciarse de la filosofía de la conciencia y del modelo evolutivo de un absoluto que llega a conquistar la conciencia de sí mismo. Más bien, tendrá que partir del ser como una unidad previa y entender la conciencia como una manifestación de esa unidad. No hay duda de que en el origen de la filosofía de Schelling hay diferencias esenciales frente a los comienzos de Fichte. El joven Schelling tiende ya a una unidad en la que todo está incluido. Tiende a convertir lo incondicional en determinación fundamental de toda filosofía. Hans Michael Baumgartner escribe: parece razonable renunciar al título lapidario de filosofía trascendental para caracterizar la filosofía de Schelling entre 1794 y 1797, o incluso 2000, y entender el primer periodo de sus publicaciones como fase de apertura de una reflexión filosófica que sirve de conceptos, argumentaciones y formas de reflexión de tipo trascendental para abordar adecuadamente en el plano de la filosofía teórica el problema del absoluto, bien bajo la modalidad espinosista, bien bajo la modalidad de la metafísica clásica, y por otra parte, en el plano de la historia práctica pretende producir aquella filosofía que promueve la historia universal como un proceso de la razón hacia sí misma. De acuerdo con lo dicho, los escritos en los que se desarrolla el sistema de la identidad entre 1801 y 1806, junto con la filosofía de la naturaleza, son una consumación del proyecto inicial y no un alejamiento de él. Las cartas filosóficas sobre criticismo y dogmatismo. A tenor de lo expuesto anteriormente, ¿qué posición ocupan las cartas filosóficas sobre criticismo y dogmatismo, escritas también en 1795? Indudablemente, se diseña en ellas una posición que conduce a entender el objeto del saber indistintamente como subjetividad y como objetividad. El camino hacia esta meta pasa a través de la demostración de que el criticismo y el dogmatismo son sistemas a los que asisten iguales títulos de legitimidad. Y de cara a la demostración de esta tesis, defiende que la crítica kantiana de la razón y la teoría de la ciencia de Fichte no son un sistema, sino una metodología general para sistemas filosóficos. En la carta quinta leemos: los que creen que la crítica de la razón pura constituye por sí misma un sistema no han captado el espíritu de esta obra, pues lo distintivo de una crítica de la razón es no favorecer exclusivamente a un sistema, sino ofrecer
o al menos preparar el canon efectivo para todos ellos. Pero a un canon de todos los sistemas le pertenece la metodología general como una parte necesaria del mismo. Esto significa que cualquier sistema ha de seguir el camino señalado en la crítica de la razón pura, en cuanto el dogmatismo no está dirigido por la crítica previa de la capacidad de conocer. Es un dogmaticismo. Ahora bien, la crítica de la razón pura enseña el dogmaticismo como puede llegar a ser dogmatismo, es decir, un sistema firmemente fundado del realismo objetivo en apoyo a lo expuesto. Schelling esgrime lo que Kant dice sobre la cosa en sí, favorable al dogmatismo. A su juicio, la crítica de la razón pura no pertenece a ningún sistema y por tanto permite la subsistencia conjunta de los dos sistemas, el idealismo y el realismo. Solo esa obra contiene la auténtica doctrina de la ciencia, pues es válida para cualquier ciencia, y de igual manera, la teoría de la ciencia de Fichte no puede establecer un principio absoluto para llegar a ser un sistema, puesto que ha de contener el canon para todo sistema, pero no ha de ser un sistema totalmente determinado. Schelling afirma que ambos sistemas opuestos entre sí, el criticismo y el dogmatismo, son igualmente posibles. ¿Qué se entiende por criticismo y qué por dogmatismo? Para contestar, hemos de recordar lo que Kant dice en la crítica de la razón pura sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Según él, no es posible demostrar la existencia de Dios por medio de la razón teórica. Los razonamientos en los que nos basamos para ello, orden de las causas, contingencia, orden del mundo, finalidad, no son válidos, y sin embargo la existencia de Dios, así como la inmortalidad del alma, son una exigencia de nuestra acción moral. ¿Por qué? En este mundo muchas personas virtuosas, fieles al imperativo categórico, son felices. Por tanto, en la vida terrestre no hay una correlación entre moralidad y felicidad. En consecuencia, el orden moral que constituye la esencia más íntima del hombre no se realizaría si éste no fuera inmortal y si no hubiera un Dios que establece la armonía entre la moralidad y la felicidad. Es evidente que este argumento no convence por la fuerza teórica, sino que en todo caso constituye un estímulo para la virtud. Es un postulado que nos induce a actuar con la confianza en la armonía entre virtud, que es la bondad moral, y felicidad. De acuerdo con lo dicho, tiene sentido lo que leemos en la carta quinta, pero lo distintivo del dogmatismo reside en querer encontrar mediante la razón teórica lo que es posible solo por la práctica, según el dictamen ofrecido por una investigación crítica de la capacidad del conocimiento. El dogmatismo no puede acomodarse nunca al uso de postulados prácticos, porque con ello se destruiría a sí mismo como dogmatismo y se convertiría automáticamente en criticismo. La filosofía crítica se distinguiría de la dogmática precisamente porque la primera tiene el uso exclusivo de postulados prácticos, mientras que la segunda creería envilecer su razón especulativa si tuviera que tomar refugio en principios de creencias morales y otras cosas más. En la carta novena encontramos una definición muy clara de dogmatismo y criticismo. El dogmatismo es aquel sistema que hace del objeto lo absoluto, que entonces necesariamente suprime en lo absoluto aquello que no es objeto, Esto es aquello en lo que no somos idénticos con él. El criticismo es el sistema que exige la identidad del objeto absoluto con el sujeto. Y entonces suprime necesariamente aquello que deja de ser sujeto, esto es, el objeto opuesto ya a él. En la antigüedad el estoicismo y el epicureísmo pueden citarse como ejemplos de criticismo y dogmatismo. El estoico aspira a independizarse del poder del objeto. El segundo, en cambio, se pone en los brazos del mundo. El primero busca la felicidad absoluta abstrayendo de toda sensibilidad y el segundo quiere lograrla mediante la plena satisfacción de la sensibilidad, pero ambos coinciden en la aspiración a la misma meta final, la felicidad absoluta y la satisfacción general. En la filosofía moderna, los dos prototipos de criticismo y dogmatismo son Fichte y Spinoza. Aquel tiende a disolver el no yo en el yo, el objeto en el sujeto.
el objeto en el sujeto. Y Spinoza, a la inversa, pretende diluir el sujeto en el objeto. Lo finito aspira a pertenecer en la infinitud del objeto absoluto. El sistema espinosista arranca de una intuición del objeto infinito, de la única sustancia eterna. Según Spinoza, hay en el mundo una causa inmanente que habita en él. Todas las consecuencias de esa causa están siempre dadas junto con ella. Spinoza tiende a perderse en el objeto absoluto. ¿Cómo esta disolución en el objeto absoluto puede resultar placentera para él? Schelling responde: Spinoza se engañó en su creencia de que se perdía en la infinitud del objeto absoluto, pues esa idea resultaba soportable porque era falsa. En efecto, no podía pensarse como anulado sin pensarse al mismo tiempo como existente en sí mismo. En la medida en que se incluía como diluido en el objeto absoluto, se intuía aún a sí mismo. Según Schelling, se produce en el espinosismo una intuición intelectual objetivada, pues la intuición de sí mismo se toma por la intuición de un objeto fuera de sí. Es decir, la intuición, aunque sea intuición del objeto, es a la vez una intuición que yo tengo, más por la reflexión, lo atribuyo todo al objeto. La idea de desaparecer en el objeto resulta tanto más soportable porque es ilusión, una ilusión indestructible, hasta el punto que para poder destruirla se tenía que haber destruido a sí mismo. Carta octava. La necesidad de pensarse en todo caso a sí mismo, advierte Schelling, viene en ayuda de todos los fanáticos y por eso también vino en ayuda de Spinoza, que no podía pensarse como anulado sin pensarse al mismo tiempo como existente. De ahí viene también toda superstición, que surge mediante la intuición intelectual objetivada. La intuición de sí mismo se toma por la intuición de un objeto fuera de sí, y el mismo origen tiene la ficción de que el alma, antes de su estado actual, ha vivido en una situación feliz de la que fue expulsada por un castigo. El criticismo, a diferencia del dogmatismo, defiende que todo objeto ha de perderse en la intuición intelectual del propio yo. Ambos sistemas aspiran a la identidad absoluta y la diferencia radica en que el criticismo aspira inmediatamente a la identidad absoluta del sujeto, inmediatamente a la concordancia del objeto con el sujeto. Por el contrario, el dogmatismo aspira de manera directa a la identidad de un objeto absoluto y de manera indirecta a la concordancia entre el sujeto y el objeto absoluto. En el plano moral, el dogmatismo aspira a la felicidad, a la concordancia entre el propio sujeto y el mundo, y así de manera indirecta aspira a la identidad de su ser, con lo cual actúa moralmente. El filósofo crítico, por el contrario, en cuanto actúa de manera moral, aspira en forma inmediata a la identidad absoluta de su ser, y con ello, por vía indirecta, a la identidad del objetivo con lo subjetivo en él, a la felicidad. En ambos sistemas, si se consigue el último fin, la moralidad y la felicidad se juntarán en un punto, en un principio, en el principio del ser absoluto, de la felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Ambos aspiran a un principio absoluto, a un objeto sin nada de sujeto, o bien a un sujeto sin nada de objeto. Para Schelling, el punto de reunión tiene que ser común a los dos sistemas, pues ambos aspiran a un principio absoluto, y en el absoluto se suprime toda oposición, y en consecuencia toda oposición entre sistemas. Los sistemas contrapuestos solo pueden existir durante la aproximación a lo absoluto. Desaparecen como sistemas contrapuestos tan pronto como alcanzan lo absoluto, tan pronto como sujeto y objeto son idénticos. Schelling simpatiza ante todo con el sistema que pone en primer plano la libertad con el criticismo. Ante la afirmación de que en el absoluto todos los principios se reúnen, pregunta: ¿qué ventaja tiene el criticismo sobre el dogmatismo si ambos se encuentran en su meta final? Carta novena. Cifra la respuesta en que el criticismo ha de considerar el fin último como objeto de una tarea infinita. Se convertiría en dogmatismo tan pronto como realizara la última meta. En la medida en que se representa lo absoluto como realizado,
este se convierte en objeto del saber y deja de ser objeto de la libertad. El criticismo usa la meta suprema como un postulado práctico de aproximación a ella, y este uso del principio de lo absoluto nos permite progresar hasta el infinito. Además, el dogmatismo no puede alcanzar lo absoluto como objeto del saber teórico, pues toda filosofía teórica se basa en la contraposición entre sujeto y objeto, y un objeto absoluto no admite a su lado un sujeto. Por eso, ambos sistemas no tienen otra salida que la de convertir en absoluto en objeto de la acción por la que él se realiza. Así, la idea de Dios es el objeto de nuestra realización por medio de nuestro progreso moral. Un Dios presente en el punto de partida elimina la libertad. No puedo poner actividad en el objeto sin poner pasividad en mí. Me quito a mí lo que le doy al objeto. En el dogmatismo anulo en mí la causalidad libre y dejo actuar la causalidad infinita. ¿Cómo queréis afirmar vuestra razón por encima de aquella razón más alta que solo concede a la vuestra, limitada y finita? La más absoluta pasividad. ¿Ah? Si presuponéis la idea de un Dios objetivo, ¿cómo podéis hablar de leyes que la razón produce espontáneamente y de la autonomía que puede pertenecer a un Dios libre y absoluto? Carta décima. Si quieres actuar con libertad, tienes que hacerlo antes de que Dios exista. Pero que creas en Él después de haber actuado no conduce a ningún sitio, pues antes de que actuaras y de que creyeras su causalidad, ya había anulado la tuya. Carta segunda. El criticismo se atiene a la pauta de impedir que lo absoluto llegue a ser objeto para mí. Esta exigencia se cumple mediante el impulso infinito a realizar en mí lo absoluto por una actividad ilimitada en cuanto pongo actividad en mí, dejo la pasividad al objeto, y al ampliar los límites de mi mundo, estrecho los límites del mundo objetivo. Para el criticismo, el destino del hombre consiste en el impulso hacia la libertad incondicionada y la actividad sin límites. En la carta décima, Schiller descubre en la tragedia griega un reconocimiento de la libertad. El drama trágico muestra cómo el héroe soporta el castigo por un crimen inevitable. El mortal tiene que sucumbir bajo el peso del destino, pero no sucumbe sin lucha, pues ha de ser castigado para quedar sometido. Esta necesidad de ser castigado es un reconocimiento a la libertad humana. La idea de soportar el castigo por un crimen inevitable muestra la libertad incluso mediante su pérdida. Lo contrario a esto sería retroceder ante el poder superior renunciando al pensamiento de la libertad. Según la interpretación de Schelling, la pregunta de partida que formula Kant, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?, hace consciente el punto en el que reside el fundamento de la filosofía, a saber, el alejamiento del absoluto, que se expresa en la separación entre sujeto y objeto, que es la que genera el conflicto entre las filosofías. El sujeto, separado del objeto, tiene que salir de sí y realizar una síntesis, pero en la síntesis no es posible un conocimiento absoluto ni del sujeto ni del objeto. Del objeto no, porque él solo es cognoscible bajo la condición del sujeto. Si éste sale de su esfera y produce una síntesis, y del sujeto tampoco, pues como absoluto no se presenta en ninguna síntesis, en ninguna determinación, mediante una oposición. Pero a la vez Schelling establece en su interpretación dos supuestos para que la síntesis sea posible. Primero, que le preceda la unidad absoluta. Segundo, que finalice en una tesis absoluta. La razón teórica aspira necesariamente a lo incondicionado y requiere una tesis absoluta como fin de toda filosofía. Pero, como, como la razón teórica no puede alcanzar lo incondicionado, hay que realizarlo mediante la acción. La crítica de la razón pura demuestra que el conflicto no puede resolverse en la filosofía teórica. No ha refutado el dogmatismo, pero le ha prohibido enunciar su pregunta delante del tribunal de la razón teórica. Por eso tiene que dirigirse a un tribunal distinto, el de la razón práctica. El método de los postulados prácticos no pertenece en exclusiva a ninguno de los dos sistemas. Ningún sistema es enteramente objeto del saber. Ambos son objeto de necesidades prácticas, de una praxis infinita.
Los respectivos sistemas del saber han de obtener su realidad por una capacidad productiva, no por un saber, sino por un actuar. Los dos sistemas tienen que coexistir como enfrentados porque el hombre es un ser finito. El hombre solo puede convencerse de uno de estos dos sistemas prácticamente, realizando en sí uno de ellos, puesto que el problema no es teórico, sino práctico. Solo puede resolverse mediante la libertad. Establecer un sistema y sus principios es una anticipación de la decisión práctica. No estableceríamos los principios respectivos si no nos hubiésemos decidido por ellos según nuestra libertad. ¿En qué sentido este escrito es coherente con lo expuesto en el apartado anterior sobre el yo absoluto? Schelling supuesta la imposibilidad teórica de explicar la transición de lo infinito a lo finito. Convierte esta imposibilidad en fundamento de una aspiración práctica de lo finito a lo infinito. Y así la mediación entre lo absoluto y lo condicionado solo puede pensarse como una praxis infinita de una progresiva superación del hombre, finito en la unidad del absoluto. De esta manera, el yo absoluto enlaza la filosofía y el proceso de la historia. ¿Cuál es la posición de Schelling que se refleja en las cartas filosóficas sobre criticismo y dogmatismo? No puede decirse que en ellas se perfile ningún sistema propio y su contenido es coherente con la idea anterior de que la razón se realiza en la historia. Bajo este aspecto le resulta más atractivo el criticismo, que actúa bajo el postulado de realizar la libertad. Sin embargo, en la medida en que el absoluto puede pensarse, ha de concebirse como indiferencia de la subjetividad y de la objetividad, de la filosofía de la naturaleza al sistema del idealismo trascendental. Schelling, el pensador de la libertad. En 1796, Schelling acompañó como preceptor al joven barón von Riedelsel desde Darmstadt a la Universidad de Leipzig, donde cursó estudios de matemáticas, ciencias naturales y medicina. Schelling emprendió una producción febril. Publicó Nueva deducción del derecho natural en 1796. Ideas para una filosofía de la naturaleza en 1797. Y sobre el alma del mundo, una hipótesis de la física superior para ilustrar el organismo universal, en 1798. En el verano de 1798, permaneció durante 6 semanas en el círculo de los hermanos Schlegel y en octubre recibió el nombramiento de profesor de extraordinario de filosofía en la Universidad de Jena, donde impartió lecciones de filosofía de la naturaleza. En 1799 apareció el primer esbozo de un sistema de la filosofía de la naturaleza, y en 1800 publicó Sistemas del idealismo trascendental. En ese mismo año cursó estudios de medicina en Bamberg. Los diversos elementos de la filosofía de la naturaleza de Schelling se desarrollaron entre 1795 y 1805, periodo en que queda resaltado este aspecto de su obra, compaginado con los lemas de filosofía trascendental y filosofía de la identidad. Lo que Schelling desarrolla en el campo de la filosofía de la naturaleza es más filosófico que estrictamente científico. Es decir, su concepción arranca de principios establecidos con evidencia a priorística y deduce las consecuencias aplicables al campo correspondiente. La filosofía de la naturaleza de Schelling está influida por Friedrich Christoph Oeftinger, teólogo pietista que estudió la alquimia y la cábala, y por Jacob Boehme. Oeftinger, distanciado del dualismo alma-cuerpo, defendía una corporalidad neumática. Para él, los principios fundamentales eran la vida y el movimiento. Defendía un principio fenomenológico generativo que atiende a las cosas en la mirada inmediata y en el curso de su nacimiento. Desde su punto de vista, el origen del movimiento en su principio activo y ideal, a través del microscopio perdemos de vista lo más importante, a saber, la vida de la naturaleza. Hay un lazo invisible que conecta las fuerzas originales, aparentemente en pugna. Oestinger censura a los modernos, que cifran la esencia del alma en la representación y excluyen de ella las fuerzas que implican algo corporal. Boehme
místico y teósofo luterano, transmitió, transmitió el pensamiento del maestro Eckhart y a Schelling y Hegel. Su obra de la signatura de las cosas o del nacimiento y la marca de todas las esencias, como todas las cosas surgieron originariamente de un primigenio principio unitario, escrita en 1621 a 1622, entiende todas las cosas de la naturaleza como revelación externa de su forma interna. Según Boehme, en el impulso de las cosas, en el sonido y el lenguaje que sale de ellas, podemos conocer el espíritu escondido. El mundo interior del espíritu se manifiesta hacia afuera en forma observable, y cada cosa puede conocerse por su signatura específica. En Aurora o Matutino Arrebol Naciente, obra escrita en 1612, Boehme entiende la creación como un proceso que está en curso todavía y distingue 7 cualidades o factores de la vida. En De la asignatura de las cosas dice que la naturaleza cada cosa habla desde su propiedad. Según Boehme, la vida es un automovimiento, un proceso en el que se engendran las cosas a través del enlace y la pugna entre los contrarios. Pero además de estos influjos, hemos de resaltar que Schelling cultivó el estudio de las ciencias naturales desde la época de Tubinga. Allí tuvo contacto con Kierkegaard, profesor de la Karlsruhe de Stuttgart. En Leipzig frecuentó desde 1798 los cursos del profesor Hindenburg de 1741 a 1808, que enseñaba física y matemática, así como las lecciones de Ludwig, 1754 a 1823, sobre la historia de la naturaleza, y el curso de química del profesor Schembach, 1753 y 1800 hasta 1831. Eso significa que Schelling estaba impuesto en los temas tratados de su época, en su época. Él tomó ese material y lo incluyó en una ordenación sistemática. En Ideas para una filosofía de la naturaleza, Leipzig, 1797, revisada Landshut, 1803, Schelling hace suyas las siguientes ideas de Kant: la explicación hipotética de la construcción dinámica de la materia en principios de la ciencia de la naturaleza, la definición de organismo como lo que se produce a sí mismo, según la crítica del juicio en 1790, y la construcción del espacio, del tiempo y de la materia. A su vez, asume de Spinoza su unidad sustancial entre naturaleza y espíritu. Schelling comienza preguntando cómo es posible un mundo fuera de nosotros, a saber, la naturaleza. Y esta pregunta presupone un estadio en el que el hombre y la naturaleza no se habían dividido, sino que constituían una unidad indivisible. Con la separación por un acto de libertad, comienza la reflexión en la filosofía que ha de explicar la constitución genética de nuestro espíritu y la manera como nacen y se organizan las representaciones relativas al mundo exterior. El dogmatismo, que quiere explicar el yo a partir de lo que ya existe en el mundo, es incapaz de dar razón del organismo con su estructura finalista. Para Schelling, el organismo viviente, por más que sea un producto de la naturaleza, lleva en sí el principio ordenador y unificador que es peculiar de la vida. Por lo que se refiere a la relación entre el hombre y la naturaleza, Schelling acuña la frase: la naturaleza debe ser el espíritu visible, el espíritu debe ser la naturaleza invisible. Eso significa que en la naturaleza han de realizarse originariamente las mismas leyes que tienen vigencia en el espíritu. El no yo es un presupuesto del yo. La naturaleza está presente en el yo. En la obra comentada se advierte un claro desplazamiento desde la filosofía trascendental hacia una concepción cercana a la de Oettinger. Para Schelling, los objetos materiales brotan de una naturaleza que se produce a sí misma. Ya en el objeto se da una presencia del espíritu a través de que surja el espíritu subjetivo en el hombre, y en todo lo real hay a la vez algo ideal. La naturaleza en general, lo mismo que la del hombre, se organiza desde dentro, a partir de los niveles ínfimos. Se muestra en ella una tendencia a organizarse mediante una actividad final, por lo que el ser es un gran proceso de ascensión hacia el espíritu. Un año después de aparecer las ideas para una filosofía de la naturaleza,
Schelling publicó sobre el alma del mundo, una hipótesis de la física superior para ilustrar el organismo universal, y en la segunda edición de este escrito antepuso el ensayo sobre la relación entre lo real y lo ideal en la naturaleza o desarrollo de los primeros principios de la filosofía de la naturaleza a partir de los principios de la gravedad y de la luz. El escrito sobre el alma motivó la llamada de Schelling a Jena, pues en 1798 Schiller conquistó para Schelling el favor de Goethe. El autor advierte que el escrito es una reanudación del tema de la unidad entre el mundo inorgánico y el mundo orgánico, unidad que es presentada como hipótesis de una física superior. Schelling intenta conciliar el mecanicismo y el organismo. El mecanicismo implica una sucesión rectilínea de causas y efectos, y el organismo es la detención de ese flujo rectilíneo, de manera que el flujo se vuelve sobre sí mismo. La sucesión, al quedar encerrada en confines determinados, vuelve sobre sí misma. Eso está relacionado con el hecho de que en la naturaleza hay dos fuerzas contrapuestas, la que da impulso al movimiento y la que lo repele. En cuanto esta segunda limita a la primera, la convierte en objeto de una intuición. Lo convierte en objeto de una intuición. La fuerza expansiva que recorre todo el universo se materializa como luz. La identidad universal de la materia se desdobla en una duplicidad. Según Schelling, hay un único principio que une la naturaleza inorgánica y la naturaleza orgánica, y este principio es el alma. El alma es el espíritu pensado como principio de la vida. La vida, gracias a su principio interior, brota de sí misma y se organiza a sí misma. También en la materia meramente organizada hay vida. La tarea de la filosofía de la naturaleza consiste en poner de manifiesto el alma del mundo y tiene que abordar ante todo la pregunta: ¿qué es aquel vínculo secreto que une nuestro espíritu con la naturaleza? Según Schelling, las dos categorías fundamentales de la vida son la unidad y el movimiento. Sin oposición, la naturaleza caería en la quietud absoluta y sin conexión perdería la unidad. Esa duplicidad recibe también el nombre de polaridad, que es la identidad en la duplicidad y la duplicidad en la unidad, y el de fuerza de atracción y de fuerza de repulsión. El homogéneo huye y lo heterogéneo se busca. Schelling se basa en la dialéctica de Fichte, ya que la naturaleza, según este, está constituida por los diversos grados o niveles de transformación del contraste originario, y a cada uno de esos niveles, Schelling le da el nombre de potencia, a la vez que distingue tres fases en cada potencia: una relativa indiferencia, una relativa diferencia y una relativa identidad. Las potencias superiores reproducen el nivel de las inferiores. En la primera potencia, la electricidad positiva y la negativa, la fuerza de atracción y la de repulsión, se unen y se manifiestan llenando un espacio. Así se construye la materia y la gravedad. La materia es como un inmenso imán, pues en cada materia está toda otra materia. La materia es el lugar sistemático donde cooperan las fuerzas originarias, fuerzas que son la materia misma en su propia articulación. La masa es a su vez el punto de indiferencia, lo estático, donde la luz pone en marcha los procesos dinámicos, los procesos químicos, por los que se separan las materias y se obtienen nuevos elementos. Se establecen nuevas afinidades. Segunda potencia. A partir de la gravedad y de la luz se desarrolla la tercera potencia, en la que se diferencian la sensibilidad y la irritabilidad, que conducen a la reproducción. Sobre la relación entre potencias, Schelling establece las siguientes características. A. La potencia más baja es la más fundamental. B. La potencia inferior es la más fuerte y estable. La superior es la más débil y frágil. C. La potencia inferior es la más sencilla y la potencia superior es la que se desarrolla con mayor riqueza. Por tanto, la relación entre potencias de inferior a superior sigue la ley de debilitación y de enriquecimiento. Enriquecimiento. El organismo, enriquecimiento. El organismo es una naturaleza concentrada. Cada reproducción comienza por el principio y así se produce el rejuvenecimiento. Cada potencia es un aumento de actividad, vida, diferenciación y concentración.
La vida actúa a manera de concentraciones que llegan a romperse como los torbellinos en las rocas. A este respecto, Schelling habla de una relación entre productividad y productos en la naturaleza. La productividad es el ser mismo, que se manifiesta en las diversas producciones, es la esencia que se mantiene con indiferencia, y en cada producto se da una identidad de la naturaleza entera. A diferencia de Fichte, Schelling concede cierta autonomía a la naturaleza que es el presupuesto del yo. Las potencias del sujeto se fundan en las de la naturaleza, que son la historia previa al yo. El espíritu está presente en lo objetivo, antes de hacerse espíritu subjetivo. Y en todo lo real hay siempre algo ideal. En la naturaleza existe una tendencia a organizarse bajo la guía de una finalidad, principio que Schelling toma de la crítica del juicio de Kant. La distinción entre productividad y producto equivale a la de natura naturans y natura naturat, y en ambas parejas de términos se da una distinción entre la expansión y la contracción, atracción. Un único contraste originario se reproduce en todos los demás, y la fuerza expansiva, como productividad, es la más originaria. En Schelling, el ser ha de entenderse como un gran proceso de ascensión hacia el espíritu, y se da una fuerte continuidad entre naturaleza y hombre. El conocimiento reconstruye la construcción originaria de la naturaleza por sí mismo, y la naturaleza es una bola que se lleva a sí misma, es autónoma y se da sus leyes. Las partes de la naturaleza están en un nexo constante. El sistema del idealismo trascendental, filosofía teórica. Con su sistema del idealismo trascendental en 1800, Schelling confirma la línea de pensamiento que se insinuaba en los escritos anteriores. Nos habla ahora de la forma en que a partir de la naturaleza se llega al yo, y a partir del yo se llega al mundo objetivo. Su nuevo sistema quiere conjugar simultáneamente estos dos puntos de vista y conduce a la unidad de ambos en el absoluto, donde lo ideal y lo real se compenetran en total indiferencia. Este absoluto es el presupuesto necesario del sistema de la objetividad y del sistema de la subjetividad. La redacción del texto de Schelling sin duda presenta un alto grado de abstracción y se resiste a un resumen claro, aunque una observación sobre algo que experimentamos cada uno de nosotros nos puede facilitar el acceso a sus formulaciones. ¿Quién no ha tenido la experiencia de la libertad y la experiencia de la impotencia del avasallamiento? Normalmente vivimos entregados a nuestras representaciones e impulsos que realizamos en el mundo exterior. Si nos preguntan, ¿quién ha hecho esto? Respondemos, yo. Damos, pues, por sentado que dentro de nosotros hay un foco de actividad y nos encolerizamos si algo se nos resiste. Pero de pronto aceptamos una conversación en la que se habla del influjo del cuerpo en nuestro pensamiento o nuestra actividad interior. Y entonces empezamos a pensar sobre la manera en que la naturaleza produce algo. Por tanto, en nuestra vida ordinaria alternamos entendiéndonos ora como espíritu, ora como realidad corporal. ¿Qué somos, en definitiva? Un constante pasar de la naturaleza o cuerpo a la vida interior del yo y de éste a la naturaleza. En cada caso nos experimentamos distintamente, pero a la vez tenemos un sentimiento de identidad, de ser lo mismo. Bien nos experimentemos como espíritu, bien como naturaleza, no tenemos por tanto una experiencia de identidad con independencia del hecho de que nos experimentemos en forma de naturaleza o en forma de espíritu, de yo, de impulso interior. Una respuesta afirmativa parece coherente con el fenómeno patente para nosotros, a saber, la vivencia de que en nuestra propia identidad pasamos de hora del yo al cuerpo, hora del cuerpo al yo. Schelling comienza por el proceso que desde la naturaleza nos conduce al yo. Arranca del concepto de saber, en el que siempre hay algo objetivo que concuerda con algo subjetivo. Pero dentro de esta concordancia hay dos enfoques posibles. El primer enfoque consiste en partir de lo objetivo, lo que nos conduce a la pregunta: ¿cómo añadir al objetivo un sujeto que concuerde con él? Parece en efecto que la naturaleza, lo objetivo, no implica ningún sujeto o yo. Sin embargo, Schelling pone de manifiesto que toda ciencia natural se esfuerza por llegar de la naturaleza al reino de lo inteligente, puesto que se esfuerza por llevar los fenómenos a una teoría. La ciencia
dice, aspira a explicar su campo respectivo mediante una red de leyes universales. Por tanto, en una teoría completa de la naturaleza, esta se diluiría en una inteligencia. Concretamente, en los fenómenos ópticos, la realidad se disuelve en una geometría cuyas líneas son trazadas por la luz, y en los fenómenos del magnetismo desaparece todo rastro de materia. Schelling concluye que la naturaleza muerta es una inteligencia inmadura. Por la razón conocemos que la naturaleza es originariamente idéntica a lo que conocemos en nosotros como inteligencia o conciencia, y el saber humano de la naturaleza concuerda con estructuras, que son leyes, que llevan el sello de la inteligencia. El segundo enfoque consiste en partir de lo subjetivo, y entonces se plantea la pregunta: ¿cómo se añade un objeto que concuerde con lo subjetivo? Lo peculiar del enfoque trascendental se cifra precisamente en partir de lo subjetivo como lo primero y absoluto, y en hacer que a partir de ahí surja el objetivo, anticipando el método de la reducción en Edmund Husserl. Schelling afirma que la filosofía trascendental comienza con la duda de toda la realidad, y que la supuesta existencia de la realidad externa solo tiene consistencia en la medida en que está implicada en la proposición yo soy. Desde su punto de vista, el modo de consideración trascendental, que no es natural sino artificial, parte de que todo lo subjetivo tiene realidad originaria. Por tanto, el filósofo trascendental cifra el objeto directo del saber en lo subjetivo, y así el saber trascendental es un saber del saber. ¿Qué significa esta reduplicación? Que en la esfera trascendental no solo se da el acto dirigido al objeto conocido, sino también otro acto dirigido al acto por el que nos dirigimos al objeto conocido. La filosofía trascendental, al proceder así, busca el principio por el que toda certeza está mediada. Este principio es la autoconciencia, o sea, la conciencia del acto por el que sabemos es un saber dentro del saber. El saber de mí mismo es el principio de la filosofía trascendental. Como ciencia, y puesto que ésta constituye la ciencia de la ciencia, es a la vez el principio de toda ciencia. Lo mismo que Fichte. Schelling busca un principio de la filosofía donde la forma esté condicionada por el contenido y a la inversa. La forma del saber trascendental y de todo saber es la proposición A igual a, que tiene un carácter meramente formal y constituye la base de toda ciencia, de la lógica, de la matemática y muchas más. A igual a. No existe fuera de nosotros. La fórmula está representada solamente en nosotros. Ahora bien, esto que es pensado tiene que darse en un acto de pensar. Supone algo material, a saber, el yo que piensa. La identidad A igual a se da en el yo que piensa y solo puede expresar la identidad del yo contenida en el yo pienso. Si en el acto de pensar decimos A igual a, ¿qué puede ser aquí lo idéntico? Sin salir del yo que piensa. Afirmamos una identidad, y esa identidad afirmada solo puede referirse al siguiente contenido. El yo que piensa es idéntico a sí mismo como pensado, lo cual equivale a decir que hay un saber cuyo contenido es el mismo. Y este saber, la autoconciencia, constituye el fundamento de todo saber. Es el punto de partida de la filosofía trascendental. Tenemos aquí el principio donde el contenido está condicionado por la forma y la forma está condicionada por el contenido. El principio que da origen tanto al saber como al ser del que sabe. La autoconciencia es el punto donde sujeto y objeto son inmediatamente uno. A igual a. Supone un pensar que inmediatamente se hace objeto de sí mismo, y esto es la autoconciencia. En ella se percibe a la vez el acto y la reflexión sobre él. Hay que distinguir entre la conciencia empírica y la autoconciencia. La conciencia acompaña a las representaciones concretas de los objetos. Es lo que mantiene la identidad en el cambio de sus representaciones. Y a este respecto tengo conciencia de mí como el que represento, mientras que el acto de la autoconciencia no me da la conciencia, no me da la conciencia de esta o de la otra representación, pero si reflexiono sobre el sujeto que se mantiene idéntico en las representaciones, entonces desaparece toda representación concreta, y me quedo solamente con el yo pienso, y esa conciencia de la actividad de pensar se llama conciencia pura o autoconciencia. Ha de quedar claro que el acto por el que conozco representaciones determinadas es distinto de aquel por el que reflexiono sobre el yo que piensa. Esta última reflexión
es una intuición de sí mismo, una intuición intelectual, pero no implica en sí misma la intuición de los contenidos sensibles. La autoconciencia es un ser que tiene conciencia de sí mismo, pero por sí sola no contiene las representaciones de los objetos concretos. Ahora bien, ella acompaña los actos por los que me represento objetos, de tal manera que en la representación de algo tenemos dos actos, aquel por el que veo algo y aquel otro por el que tengo conciencia de que yo soy el vidente de algo. En la autoconciencia se percibe simultáneamente el acto y la reflexión sobre él. Schelling dice que esta reflexión es una acción absolutamente libre, en el sentido de que se nos puede orientar hacia ella, pero no se, pero no se nos puede imponer, a diferencia de los postulados de la geometría, donde se nos puede mostrar algo que hemos de pensar necesariamente tal como se nos muestre. Por ejemplo, las líneas paralelas dibujadas sobre el papel, a diferencia de esto, el yo piensa su pensar si quiere, y fuera del acto de la autoconciencia, el yo no es nada, el yo no es nada. Por lo tanto, la autoconciencia es una posición libre del yo. El yo no es antes de aquel acto por el que el pensar se hace objeto de sí mismo. O sea, antes de la autoconciencia y el yo pienso que surge en esta es la que acompaña todas las representaciones y mantiene la unidad de la conciencia entre ellas. Schelling distingue claramente el doble plano de pensar algo determinado y pensar sobre sí mismo como un yo pienso. En el primer caso, y yo soy en el segundo. En el yo pienso se expresa una determinada afección del yo. Por ejemplo, yo veo, pienso, que la suma de dos ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. En cambio, la proposición yo soy no tiene ningún predicado determinado, pero precisamente por eso implica la posibilidad de una infinidad de predicados. El yo no es ninguna cosa. Su único predicado es el no ser una cosa. El yo no es algo determinado, pero él pone determinaciones, y el acto de pensarlo como ponente nos sitúa en el reino originario de la subjetividad radical, en la actividad donde pensar y ser son la misma cosa, en el acto que constituye el fundamento originario de todo, saber, precisamente porque en el saber implica su propio objeto, su propio ser, precisamente el yo, por no ser nada fuera del pensar, por constituir un acto libre, por no ser un objeto, es lo incondicionado, o sea, lo que carece de toda condición previa. En alemán, Schelling expresa esta idea mediante la etimología de Bedingen, que él interpreta como un hacerse cosa. Lo que no llega a hacerse cosa es el yo en cuanto tal, que es incondicionado, un bending, nunca hecho cosa. El yo es puro acto, puro hacer, pero sí, en cuanto tal, ha de convertirse en objeto del saber. Tiene que hacerlo por un camino diferente de la vía que sigue el saber común. Este camino es el de la intuición intelectual, entendiendo aquí por intuición lo que produce inmediatamente su objeto. El acto por el que la actividad pura del yo se intuye no es fruto de razonamientos o conceptos, sino que es una actividad absolutamente libre. Es un saber que consiste simultáneamente en la producción de su objeto. El yo surge mediante el saber del yo acerca de sí mismo. El yo se reproduce a sí mismo como objeto, La intuición intelectual, tal como la hemos descrito, es el órgano de todo pensar trascendental, que por la libertad quiere convertir en objeto lo que de ninguna manera es objeto. El yo es un producir que deviene objeto de sí mismo. Y el saber empírico presupone que su objeto está dado, mientras que el saber trascendental, en su primer principio, tiene que producirse su objeto. Solo sabemos que es el yo gracias a la acción por la que se produce. El sistema trascendental es radicalmente opuesto al que arranca del objetivo. En un sistema que hace del ser lo primero, la libertad es una ilusión, el enfoque trascendental parte de lo subjetivo sin más, del yo en cuanto se pone libremente. Si no se tratara de una posición libre, no habría una subjetividad incondicional, se daría un condicionamiento por algo previo.
El sistema trascendental explica el mundo desde el primer principio de la subjetividad y todo lo que el mundo es ha de explicarse desde la acción ponente del yo. La proposición A igual A es una traducción formal de la identidad de ponente y puesto, de sujeto y objeto, de yo igual yo, y puesto que se trata de una genuina producción. La proposición yo igual yo no es simplemente analítica, como en el caso de A igual A, sino que es sintética. El segundo término del yo contiene algo que no se da en el primero.